A Dios. Mateo capítulo 16 del verso 1 lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero aclarar por qué decimos que cuando vamos a leer la palabra de Dios decimos el nombre del Señor Jesús y no alguna otra manera o forma como nos hayan enseñado o hayamos escuchado. Porque Colosenses, carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 17 dice: y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que cuando vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Mateo capítulo 16, el verso 1 en adelante dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Verso 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, pero el cielo, porque el cielo tiene arrebol. Verso 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado. Hipócritas, el Señor está hablando a los fariseos y a los saduceos. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Que sea usted guiándonos, que sea usted iluminándonos, que sea usted enseñándonos, que sea usted conduciéndonos, oh Padre amado, hacia toda la verdad, hacia toda justicia. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, usa la vida de tu servidor para exponer tu bendita palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Antes de poder tratar de exponer un título o tema para que usted y yo podamos orientarnos un poquito más y podamos tal vez comprender un poco más hacia dónde el Señor nos quiere traer. Yo no sé si usted alguna vez había leído esta porción de la palabra de Dios, pero note que en esta ocasión al Señor Jesucristo le están pidiendo que muestre señales. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora, yo sé que muchas veces las señales de alguna manera como que llaman y atraen más la atención de las personas. Pero en este caso, cuando al Señor Jesucristo se le están acercando, usted puede leer el verso 1 una vez más conmigo. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Es decir, ellos le están pidiendo que muestre algún tipo de señal, algún indicio de señal, pero no lo están haciendo para creer, para poder adorarle, sino como una muestra de que lo están probando, lo están tentando. Y es importante que entendamos que nuestro Dios, a través de todos los tiempos, el Señor siempre ha dejado señales, ha mostrado señales para que la humanidad en general y por supuesto el pueblo de Dios puedan darse cuenta por dónde es que el Señor nos está señalando su consejo y hacia dónde es que tenemos que caminar. Y es allí donde me gustaría introducir un tema o título en esta hora en forma de pregunta. ¿Por qué no entiendes las señales? Ese es el título para compartir con cada uno de ustedes y está bastante llamativo esa pantalla. Ahora, note, amados hermanos, que cuando hablamos de señales, encontramos señales por doquier. Las calles están llenas de señales, los hospitales, e incluso nuestro hogar o el lugar donde nosotros vivimos posee un número o conocido también como una dirección, y eso viene a simbolizar una señal para que alguien nos pueda encontrar, para que alguien nos pueda localizar, para que si alguien por algún motivo está en cierta parte del mundo pueda mandar una carta, pueda mandar un email o correo electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos señales por todos lados, y cuando miramos la palabra de Dios hablando en un sentido espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de señal, ¿qué es una señal? Para que usted y yo podamos entender un poquitito más.
Una señal, dice el diccionario, que es un símbolo, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa, un gesto cuya función es la de avisar, informar, orientar, dar a conocer algo para que la gente pueda distinguir o pueda saber hacia dónde tiene que conducirse. Voy a repetirlo una vez más. Las señales son importantes en el mundo en el cual usted y yo vivimos. Por ejemplo, imagínese que allá afuera no hubieran señales de tránsito, que no hubieran semáforos, que no hubieran rótulos que digan alto, ceda el paso, el límite de velocidad es 35, 45, 55, etc. Supóngase que no hubiera ningún tipo de señal de tránsito allá afuera. Fuera una locura. Si aún habiendo señales de tránsito ocurren tantos accidentes, tanta gente corriendo como locos allá afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, piense por un momento si no hubieran señales. Sería un caos completo. Sería una locura. Entonces nos damos cuenta que siempre vamos a encontrar personas que de alguna manera, aún viendo las señales, como que no las entienden, como que no las comprende. Y muchas veces alguien podría llegar a pensar que las señales están como de adorno. O sí, qué bonito se miran los colores allá afuera. Una es rojita, una es amarilla, una es como verde fluorescente, una es color naranja, y como que todo se mira bonito. Pero realmente no es que pusieron al azar los colores, es que todo tiene un significado, todo tiene un propósito. El propósito es avisar, informar, orientar, dar a conocer algo. Y es importante que toda persona que anda manejando o está detrás de un volante allá afuera tiene que aprender a identificar estas señales. Porque si no las identifica, va a estar perdido, va a estar haciendo lo contrario y lo opuesto. Ahora, en la palabra de Dios es exactamente lo mismo, amados hermanos. Nuestro Dios está interesado en que la humanidad y por supuesto el pueblo de Dios podamos entender hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que conducir, pero para ello tenemos que entender las señales que el Señor nos está dejando. Tristemente, hay a veces personas que no entienden la manera como el Señor habla, pero Dios todavía nos está hablando a cada uno de nosotros. Me recuerdo aquel coro antiguo, corito decimos, aquel coro antiguo cuya letra dice: llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. ¿Cuántos han escuchado ese cántico? Amén. Es un cántico antiguo donde nos dice que el Señor nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver en cualquier momento, hermano? El Señor va a volver en cualquier momento. Pero sabe, amados hermanos, a veces tristemente hay personas y muchas veces dentro del pueblo de Dios como que están tan tranquilos como si nada pasara. Como que el Señor no va a venir. Pero note, la palabra de Dios dice que el Señor sí va a venir. Y usted y yo tenemos que estar listos y preparados. Permíteme darle algunos ejemplos que encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios, en donde el Señor nos muestra que las señales han sido establecidas con propósito, con el fin de orientarlo y por supuesto con el propósito de darnos a conocer algo. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 1, el verso 14, y voy a pedirle que tenga su Biblia a su mano, porque vamos a estar viendo varios textos bíblicos en donde nos vamos a estar dando cuenta de el por qué el Señor establece señales. ¿Será que el Señor le gusta complicarle la vida a su pueblo? ¿O qué es lo que el Señor quiere hacer? Pero es importante que usted y yo como pueblo de Dios abramos más nuestros oídos, prestemos mucha más atención, porque el Señor está hablando. Y no solamente ahora, lo ha hecho desde tiempos antiguos. Génesis capítulo 1, el verso 14. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura en Génesis 1:14:
Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Verso 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Verso 16 y último. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, note, amados hermanos, que cuando el Señor está creando todo desde un comienzo, hace y marca la diferencia. Hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Cuando habla de la lumbrera mayor, está estableciendo al sol, y cuando habla de la lumbrera menor, está hablando de la luna. Y note que las estableció como señales para que marcara la diferencia entre lo que es el día y lo que es la noche. Pero no solamente lo que es en un día, sino con el resto de los días, con el resto de los meses y con el resto de los años. El Señor estableció señales desde los comienzos de la creación. ¿Con qué propósito? Orientar, guiar, conducir al pueblo. Dígame usted, ¿la mayoría de trabajos se llevan a cabo en el día o en la noche? En el día. Entonces el sol está sirviendo de señal para guiar a una gran cantidad de personas para que puedan trabajar y desempeñarse o sus labores durante el día. Sé que hay trabajos de noche, pero el punto es que estamos mencionando es que el Señor establece señales, y estas señales la humanidad las ha estado utilizando día con día. Dígame usted, ¿cuál es el mejor momento para regar las plantas? ¿En el día o en la noche? El día. ¿Se da cuenta? Una señal que está sirviendo como un símbolo para orientar. Está avisando, pero al mismo tiempo está diciendo que podemos servirlo o hacernos uso de esa señal. Y así la noche sucesivamente. Es importante que miremos la importancia de las señales, que las señales, cuando Dios las establece para que marquen un antes y un después en la vida de las personas. Cuando las personas deciden ir a la playa a broncearse, ¿lo hacen de día o lo hacen de noche? De día. ¿Por qué no de noche? Amén. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de señales. Señales que están establecidas, y nadie de alguna manera hace o habla mal del sol o de la luna. Al contrario, se rigen por lo que establece la luz del sol como también la luna. Vamos a otro ejemplo, por favor. Tengo algunos y no me voy a adentrar tanto a los detalles, pero es importante que usted y yo los vayamos viendo. Hay muchísimas señales dentro de la palabra de Dios. Vamos a la segunda, ahí mismo en Génesis, capítulo 9, el verso 13 en adelante. Génesis capítulo 9, el verso 13 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 9, el verso 14. Note, el tema es ¿por qué no entiendes las señales? Y ya vamos a responder esa pregunta. Pero primero tenemos que ver algunas formas, maneras como el Señor ha estado anunciando, ha estado mostrando señales de todas las cosas que van a ocurrir. No solamente desde el tiempo antiguo, sino aún en estos tiempos en los cuales usted y yo nos ha tocado vivir. Génesis capítulo 9, el verso, 9:13. Gloria a Dios. Muy bien. Génesis capítulo 9, el verso 13. Perdóneme, estoy viendo dos textos acá. Génesis capítulo 9, el verso 13, dice la escritura: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Verso 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 16.
Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. 17 y último. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuántos han visto alguna vez el arco iris? Levánteme su mano. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué sale el arco iris? Amén. Muy bien. Ahora, note, yo sé que aún cuando yo era niño siempre me decía, mi mamá me recuerdo que me decía: hijo, no señale el arco iris porque se va a desaparecer. Y no sé qué otras creencias usted o alguien más pudo haber recibido, pero note lo que dice la palabra de Dios, y la verdad se mira muy bonito el arco iris. Ver toda esa gama de colores bien bonito que ahora está siendo utilizado con otros propósitos que nada que ver con el propósito de una señal que Dios estableció. ¿Y cuándo es que el Señor establece la señal del arco iris? Después que ocurrió el diluvio. En Génesis capítulo 6 usted puede encontrar que Dios vio que toda la maldad en la tierra era grande en extrema. El hombre se había pervertido y dijo Dios: voy a desaparecer toda la humanidad. Pero hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de la presencia de Dios, y juntamente con su familia comenzaron a recibir la palabra de Dios y comenzaron a construir un arca, y al mismo tiempo hablarle de la palabra de Dios a aquellas personas para que cuando ocurriera el diluvio pudieran ser salvos. Tristemente, nadie aparte de Noé y su familia quisieron ser salvos. Solamente los animalitos que no piensan, que no tienen inteligencia, nada de eso, pero ellos decidieron ser salvos. Ahora, a raíz de ese pacto que el Señor está teniendo con Noé y con toda la humanidad que iba a surgir posteriormente, el Señor establece el arco iris. Yo no sé si usted sabía eso, pero establece el arco y le dice el Señor a Noé: cuando transmítele a las nuevas generaciones que cuando vean ese arco, especialmente cuando va a llover o va a dejar de llover, cuando vean ese arco es la señal del pacto que yo estoy haciendo con la humanidad, en las cuales yo, dice el Señor, me comprometo, aunque nunca más lo voy a destruir por agua, nunca más lo voy a extinguir o hacer desaparecer de la tierra, a castigarlos con agua. Entonces el arco iris es una señal que estableció el Señor. Para los que no sabían cuál era el propósito del por qué sale un arco cada de vez en cuando, pues ese es el propósito. Es el Señor que desde tiempos antiguos lo ha dejado establecido como señal. ¿Y para qué sirve una señal? Para orientar, para guiar, para recordarnos algo que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Es la señal del pacto entre Dios y los hombres. Así que ahora cuando miramos un arco, lo primero que viene a mi mente es: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has cumplido la promesa de que nunca más vas a castigar a la humanidad con agua o con un diluvio. Siguiente porción, Éxodo capítulo 12, el verso 12 en adelante. Téngame paciencia, por favor. Ya vamos a estar contestando la pregunta: ¿por qué no entiendes las señales? Gloria a Dios. Éxodo capítulo 12, el verso 12 en adelante. Le estoy dando algunos ejemplos de cómo el Señor ha venido estableciendo señales de todo tipo. Al principio estableció el sol, la luna, las estrellas y tantas cosas más. Ahora estamos hablando de un arco, y ahora miremos qué otra manera el Señor puede utilizar algo y lo representa o lo presenta como una señal. Éxodo capítulo 12, el verso 12, si usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Dice la Escritura:
pues yo pasaré aquella noche, es el Señor que está hablando con su pueblo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Siguiente verso, el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Se recuerda que el Señor quería sacar con mano poderosa a su pueblo Israel, que estaba viviendo en la esclavitud en el país conocido como Egipto. Llegó un momento que Dios había hecho varios milagros, pero parece o aparentemente el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y el Señor dice: maten corderitos, maten animalitos, y la sangre de esos animalitos van a comenzar a untarla en los postes donde viven cada uno de mi pueblo. Y cuando el ángel de la muerte vaya a pasar por ese lugar, la sangre que está en la entrada o en los postes donde vive el pueblo de Dios servirá como una señal para que cuando pase el ángel de la muerte y mire esa sangre allí, va a pasar de largo, va a pasar por encima y no va a causar ningún daño. Mas no así en los egipcios o en los hogares de los egipcios. Como ellos no tenían esa señal en las entradas de su casa, el ángel de la muerte miraba que no había ninguna señal y efectivamente comenzó a matar los primogénitos de los diferentes hogares que había en Egipto. Pero el pueblo de Dios estaba intacto. Dice la palabra de Dios que ni los animalitos murieron del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había una señal que los cubría, que los protegía, que los resguardaba. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta hora la importancia de obedecer las señales, la importancia de entender las señales. En este momento la sangre servía como una cobertura para el pueblo de Dios. Ahora piense por un momento que alguna persona de Israel hubiera dicho: Moisés, eso está como raro, matar a un animalito, sacarle la sangre y comenzar a untar las paredes o el poste principal donde yo vivo. Yo no lo voy a hacer. A lo mejor alguien pudo haber pensado así, pero Moisés le dice: si tú no lo haces, cuando el ángel de la muerte pase, el primogénito de tu casa va a ser el primero en morir. Entonces las personas obedecieron la palabra, obedecieron lo que Moisés le estaba diciendo, porque era Dios quien le había mostrado a ellos que tenían que hacerlo de esa manera, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no los afectara a ninguno de ellos. Y efectivamente, todos obedecieron y nadie sufrió ningún tipo de consecuencia. Señales, amados hermanos. Cuán importante es que usted y yo prestemos atención a las señales que ha dejado nuestro Dios. Vámonos a otro ejemplo. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 en adelante. No estoy entrando tanto en detalle de estos textos que estoy mencionando, solamente le estoy dando una pinceladita, una pasadita para que podamos tener una idea de cuán importante es entender las señales. Pregúntele a su hermano que tiene a la par: ¿usted comprende las señales? Voltea a ver a su hermano que tiene a la par y dígale, si usted es de Guatemala, dígale: oye vos, ¿entiendes las señales? Y si usted es como de allá del Salvador, entonces dígale: ¿usted entiende las señales? Amén, porque entre El Salvador, Honduras y los diferentes países tienen su manera de tratar. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén. Es bien común en Guatemala o un par de El Salvador o en Honduras que se usa la expresión vos, pero se usa cuando ya hay confianza. Cuando no hay confianza se usa la palabra usted. Gloria a Dios.
Aleluya. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Y si son de Cuba, como le dicen, oye chico, y tú entiendes, y ya sabemos, ¿verdad? O hacer, entiendes lo que estás diciendo, o lo que te están diciendo. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9 y último. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, note que el Señor dice que estos mandamientos, de que el pueblo tenga que entender que Dios es uno, no dos, no tres, no cuatro, sin importar lo que la gente quiera creer o pensar, Dios es uno. Y el Señor establece que esa palabra debe ser transmitida no solamente a esa generación, sino también a todas las futuras generaciones, y deben de andarlo repitiendo por la mañana, por la tarde, por la noche, al levantarte, al acostarte, y debes escribirla en los postes, en las paredes de tu casa, de modo que eso va a servir como una señal para el pueblo de Dios. ¿El qué? El mandamiento de que el Señor es uno. Ese es un mandamiento. La palabra mandamiento significa te estoy mandando, te estoy dando una orden. Viene de mandato, es decir, tiene que obedecerlo. No está preguntando el Señor si le parece o no lo parece. Está diciendo obedezca, y usted tiene que entender que yo soy uno, y usted tiene que aprender a amarme no como usted quiera o como usted sienta, sino con toda su fuerza, con todo su corazón y también con toda su alma. Tienes que amarme, dice el Señor, y esta es una señal. Y si el pueblo de Dios no entiende que esa es una señal, entonces no va a amar a Dios como Dios quiere que le amemos. ¿Sabe que uno de los grandes inconvenientes que nosotros los seres humanos tenemos es que a veces nos gusta amar a medias? O muchas veces, así como nosotros demostramos el amor eros, el amor romántico entre parejas, entre amigos, entre conocidos, a veces creemos que esa es la misma manera que tenemos que amar a Dios, lo cual es incorrecto. Eso no es así. Cuando nosotros amamos a Dios, no es como yo crea o como a mí me parece. El Señor dice claramente, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor ha establecido, y esto es una señal. Por eso es importante que el pueblo de Dios entienda la señal. Isaías capítulo 7, el verso 14. Gloria a Dios. Isaías capítulo 7, el verso 14. Solamente he tomado algunos textos para que miremos la gran importancia de las señales. Usé hace un momento los ejemplos de las señales de tránsito, porque es algo que todos estamos como más acostumbrados a verlo día con día, sea que manejemos o no manejemos. Es lo que vemos más cotidianamente. Pero ahora espiritualmente el Señor también ha dejado y está dejando señales para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 7, el verso 14, si usted lo tiene, dígame aleluya. Isaías capítulo 7, el verso 14, si usted lo tiene una vez más, dígame aleluya. Dice el Señor, por tanto el Señor mismo os dará, lea conmigo, señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cuál era la señal que Dios estaba diciendo? De que Él iba a manifestarse en la carne, de que Él iba a venir con un velo de carne, con un cuerpo como el suyo y como el mío. ¿Cuál era la señal? De que una virgen iba a dar a luz sin haber estado en contacto con un hombre. Ella iba a quedar embarazada e iba a dar a luz. ¿A quién? A Cristo Jesús, el Mesías. En este momento significa que esa muchacha llamada María sirvió como una señal. Y es lo que el Señor está estableciendo aquí en Isaías capítulo 7, el verso 14. Ahora, sé que por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo preguntándose, ¿cuál será la mujer o la persona que Dios va a utilizar para manifestarse a su pueblo de Israel? Y por mucho tiempo se estuvieron preguntando, pero gloria sean dadas al Señor, que el Señor dio a conocer quién era la persona que iba a usar como instrumento para manifestarse no solamente a su pueblo Israel, sino a toda la humanidad. Entonces María sirvió como una señal. Gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 20, el verso 8. Segundo de Reyes, capítulo 20, el verso 8. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Espero que no se me esté aburriendo en esta mañana, pero es importante que miremos algunos aspectos para que podamos ver en esta mediodía la necesidad de abrir bien nuestros ojos ante las señales que el Señor nos ha dejado, porque las señales no solamente se quedaron en el tiempo antiguo, sino que hoy en día están ocurriendo muchísimas señales. Amén. Y muchas veces, con tristeza lo digo, el pueblo de Dios no las está entendiendo. Las mira, pero sigue su vida como si nada estuviera pasando. Segundo de Reyes, capítulo 20, el verso 8 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, el verso 8 en adelante. Dice la Escritura: y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Verso 9. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Verso 10. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline, es decir, que continúe su proceso normal 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Verso 11 y último. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver a la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Usted ha escuchado esa historia, notará que el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. Y Dios mandó al profeta Isaías para que le dijera: Ezequías, arregla tus chivitas, arregla tu camita, arregla todo lo que tengas que arreglar, porque de esta enfermedad te vas a pelar, te vas a morir, ya no vas a vivir más. Y usted puede leer toda la historia completa aquí en este capítulo. Y dice que Ezequías se volteó hacia la pared y comenzó a orar al Señor, y Dios escuchó su oración y Dios le concedió más tiempo de vida. Mientras el profeta Isaías iba saliendo del palacio real, el Señor viene y le habla al profeta Isaías y le dice: regrésate para donde mi siervo Ezequías y vas a orar por él para que él sane. Y se regresa el profeta Isaías y le declara esta palabra y le dice: Ezequías, ¿qué señal voy a tener yo de que Dios me va a sanar? ¿Qué señal voy a tener? Y vemos que el profeta Isaías le dice: es normal que el sol, cuando va en su trayectoria normal durante el día, es normal que continúe su proceso hacia adelante o hacia atrás. Entonces le dice el profeta Ezequías: bueno, lo normal es que siga atardeciendo hasta que se oculte,
no que se eche para atrás o retroceda. Entonces el profeta Isaías le dice, pues para que tú veas y te sirva de señal y tú lo entiendas y tú lo comprendas, el sol va a retroceder 10 grados. Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto, amados hermanos? Porque usted y yo como pueblo de Dios tenemos que aprender a entender las señales que Dios ha dejado establecido, no solamente para nosotros, sino también para toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios me está mostrando señales y yo no las comprendo? ¿Qué pasa? Sencillamente no puedo obedecer, sencillamente no puedo caminar por donde el Señor me está diciendo que yo camine, sencillamente puedo perder mi salvación por causa de no prestar atención a lo que Dios está estableciendo. Imagínese, usted va manejando su vehículo por una calle recta y de repente usted mira una gran señal que dice precaución, a tantas pies adelante hay una curva peligrosa. Y está el gran rótulo que se lo viene enseñando. A tantos pies de distancia hay una curva peligrosa, disminuye tu velocidad. Tal vez usted va a 65 millas y dice, tienes que disminuir tu velocidad tal vez hasta 30 o 35 millas por hora para que puedas dar fácilmente esa curva, para que las puedas pasar sin pasar ningún accidente ni nada malo. Pero usted va bien tranquilo y dice, a mí no me importa las señales, yo soy un buen chofer, a mí me gusta manejar y yo no tengo problema. Y se autoconfía y no le presta atención a la gran señal. En este país me gusta que cuando hay cosas así o señales de peligro, no solo ponen una señal, sino que se la van poniendo desde mucho tiempo anticipadamente hasta que ya se va a llegar al momento. Entonces viene usted y dice, no, a mí no me importa, yo le doy con todo. Cuando menos sienta, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Va a poder dar ese giro, esa vuelta? No, definitivamente no. Posiblemente se va a ir de paso y va a ir a estrellarse, ya sea con otro vehículo del otro lado, o sencillamente va a explotar el carro y va a perder la vida. Entonces estamos hablando, amados hermanos, de la importancia de entender las señales. Y estoy hablando o usando como ilustraciones las señales de tránsito para que nosotros podamos entender lo que pasa en la vida espiritual. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 1 en adelante. Porque el Señor todavía está dejando señales para que su pueblo, ¿cuántos del pueblo de Dios pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos que son parte del pueblo de Dios pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios pueden decir en esta mañana, gracias Señor por las señales? Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Mateo capítulo 24, el verso 1 en adelante. Mire qué otro tipo de señales el Señor nos ha dejado y se han venido cumpliendo poco a poco, pero tristemente algunos y algunas no le están prestando atención. Mateo capítulo 24, el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Tenga su Biblia a la mano. Leamos por favor. Y dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunto yo, ¿usted quiere saber qué servirá como señal para que el Señor Jesucristo venga? Amén. ¿Le gustaría saber cuál es la señal? Amén. Y a lo mejor los discípulos esperaron que les dijera: mire, en el año tal, en el día tal, en la fecha tal, va a ser el momento en el cual yo voy a aparecer y va a ocurrir el fin del mundo.
Pero siga leyendo conmigo en el verso 4. Mire que el pueblo le pide señal al Señor. Y el verso 4 el Señor le responde. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos solamente en un lugar, no, en diferentes lugares. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles señales? Guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, enfermedades, terremotos. Eso no está pasando ahora, ¿verdad, hermanos? ¿Hay guerras en este tiempo? Sí, hay guerras. Si usted vio la noticia, lo que está pasando. Estados Unidos le dejó un recuerdo al país de Irán en el día de ayer. 3 recuerdos le dejó. Ahora hay que ver qué está pasando con este pueblo de Irán, a ver si ellos van a tomar represalias o no. Usted y yo, como parte del pueblo de Dios, tenemos que estar orando, clamando, vigilando, ayunando, buscando la presencia de Dios, porque todo esto está sirviendo como señal. ¿Señal de qué? Para que usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que entender que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y tenemos que prepararnos todos los días, amados hermanos. Pero qué tristeza que a veces el pueblo de Dios, yo entiendo que alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor, pues esté tan tranquilo, tan quitado de la pena, tan como si nada pasara. Pero a veces el pueblo de Dios no quiere buscar de Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de oración, no quiere saber de estudio de la palabra, no quiere saber de congregarse, no quiere saber de ayunar, de clamar y buscar la presencia de Dios. Eso significa que no están entendiendo las señales. Y si usted no está entendiendo las señales, usted no va a saber cómo actuar, no va a saber cómo caminar, no va a saber cómo enfrentarse. ¿Cuántas veces, hermano, especialmente hoy que ya entramos a la época de huracanes en este lugar? ¿Cuántas veces el mensaje llega por el teléfono, por la radio? Alerta de huracán, alerta de tornado. ¿Para qué es eso que se está llevando a cabo? Para que las personas podamos tomar medidas precautorias o necesarias para que podamos salvarnos y no perecer o sufrir algún daño. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Es importante que usted y yo entendamos las señales que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Porque note que el Señor dice que esto va a ir aumentando cada día más y más. Y el que no esté preparado, el que estaría, otra guerra más, sencillamente, allí se van a dar y todo. El que esté pensando que todo esto es un juego, sencillamente se va a quedar. Pero contestemos la pregunta que comenzamos hace un momento. ¿Por qué no entiendes las señales?
Vaya conmigo a primera carta de Juan en el capítulo 5, el verso 19. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué las personas se les habla y no entienden que Cristo va a venir en cualquier momento? Incluso las personas dicen, ay, mi abuelita, mi tatarabuelito, mi abuelita, mi bisabuelita decía que Cristo iba a venir y se murieron. Y mire, no pasó absolutamente nada. Y la gente está creyendo tantas cosas, pero no en que el Señor va a venir a traer a su iglesia, en que todo esto va a ir de mal en peor hasta que explote. Entonces, razón número 1, ¿por qué alguien no entiende las señales? Razón número 1, primera de Juan, capítulo 5, el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, razón número 1, ¿por qué las personas muchas veces no entienden las señales, no entienden la palabra, no entienden lo que Dios ha establecido? Porque sencillamente el mundo entero está bajo el dominio, bajo el control del maligno. Y el maligno muchas veces hace todas las cosas necesarias para que la humanidad no conozca lo que Dios ha dejado establecido en su bendita palabra. ¿Sabe usted que voy a hablar de este estado de la Florida, hay más licorerías o ventas de licor que congregaciones cristianas y evangélicas? ¿Sabía usted? Usted puede meterse a Google, usted busque una licorería, la va a encontrar cerca de su casa, para este lado, para acá, para todos lados usted encuentra venta de licor. Pero ponga iglesia, usted casi no encuentra iglesias. Usted encuentra una iglesia por aquí, allá por los tan cansaditas, a media hora, una hora, encuentra una congregación. No hablo del pueblo de Clewiston porque es un pueblo pequeño. Hablo del estado como tal, la Florida. Y nos damos cuenta de por qué razón cree usted que pasa eso. Porque el enemigo tiene control o tiene bajo control a este mundo. Y él provoca que se lleven a cabo tantas cosas. Entonces al enemigo no le gusta y no quiere que las personas conozcan de la palabra de Dios, y por lo tanto los va a mantener entretenidos con tantas cosas que hay en esta tierra. Entretente con fiestas aquí y allá, drogas y esto y lo otro, con tal de que no conozca la palabra de Dios. Entonces, esa es la razón número 1, por qué las personas muchas veces no entienden las señales que el Señor ha dejado. Razón número 2, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 19. Gloria a Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 19. Gloria a Dios. Razón número 2, ¿por qué las personas muchas veces no entienden las señales? Ahora, míreme acá un momento. Si yo estoy viendo que las guerras cada vez van de mal en peor, que las hambrunas, las pestes cada vez van de mal y peor, y el Señor dice que estas son señales de que Él pronto viene a traer a su iglesia, de que este mundo pronto va a colapsar en su totalidad, yo tengo que ponerme pilas, parar mis antenitas y ponerme listo con el Señor, ponerme bueno con el Señor, porque algo va a pasar y yo no me quiero quedar, yo quiero irme con el Señor. Y usted y yo como pueblo de Dios tenemos que irnos, anhelar, irnos con el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, el verso 19, segunda razón, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Con razón, ¿cómo alguien puede entender las señales que Dios está dejando o está mostrándole?
sencillamente no las va a entender porque no ama lo de Dios. Ama sencillamente lo malo. Le gusta lo malo. Y si alguien sencillamente se deleita en lo malo, definitivamente no va a poder ver lo que Dios le está mostrando. Razón número 3, vaya conmigo a Marcos capítulo 9, el verso 23. Marcos capítulo 9, el verso 23. Razón número 3, ¿por qué las personas muchas veces no entienden la señal? Razón número 3. Marcos capítulo 9, el verso 23. Cuando usted lo encuentre, dígame aleluya. Estoy dando razones por qué a veces las personas no entienden. Están de frente a sus narices. Ahí está la señal, la respuesta de Dios, la guía de Dios, y la gente como que si no lo está viendo. Marcos capítulo 9, verso 23 dice la Escritura: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por lo tanto, la razón número 3 del por qué a veces las personas no comprenden, no entienden las señales de Dios, es por incredulidad. Porque no le creen a Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios? Y cuando Dios le dice, abandona esa vana manera de vivir. Muchas gracias, estoy bien como estoy caminando. Entonces, ¿cree o no cree en Dios? Creer en Dios, vivimos en tiempos tan terribles y peligrosos, hermano, en donde muchas personas dicen que creen en Dios, pero a su manera, no como lo dice la palabra de Dios. Entonces eso es peligroso, porque alguien dice, yo creo en Dios, pero cuando se le predica la palabra de Dios, cuando se le enseña la palabra de Dios, que Dios tiene y quiere cambiar, transformar, corregir para poderle conducir de la mejor manera, las personas no están dispuestas a abandonar o a que haya cambios en su vida. Entonces podemos deducir y definir que realmente las personas no le están creyendo a Dios. Y como no creen en el Señor, entonces no van a poder ver las señales que Dios está dejando. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 6. Hebreos, dijo allá en mi pueblo, dijo un hermano, Hebreos capítulo 11, el verso 6. Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 6. Por eso el Señor Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. Y nosotros podríamos añadir y parafrasear ese versículo: al que no cree, nada le es posible. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar al pastor. ¿Cómo dice la Biblia? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el Señor pone como condición, como requisito, que cuando una persona se quiere acercar a Él, esa persona tiene que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios es galardonador, que Dios es el Padre Celestial, que Dios es el que va a tomar control de su vida. Gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que creerle a Dios no significa solamente decir yo creo en Dios. Si vamos a las calles, hermano, y comenzamos a preguntarle, vámonos a la frontera y le preguntamos a unas 100 personas que entran y salen de esta tienda llamada La Frontera, y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Yo estoy más que seguro que tal vez el 98 o el 99% de las personas que entran y salen de esta tienda nos van a contestar, sí, yo creo en Dios. Pero si yo cambio la pregunta y le digo, ¿sabe usted que creer en Dios significa que debe haber cambios en su vida?
La mayoría diría, entonces así no creo. Y es importante que usted y yo como iglesia, como pueblo del Señor, entendamos que creer en el Señor significa que su palabra mora en cada uno de nosotros, que su espíritu mora en cada uno de nosotros. Número 4, razón número 4, Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6, el verso 18. Esta es la razón número 4 por qué las personas muchas veces no creen o no entienden las señales que el Señor está estableciendo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Dice, orando de vez en cuando. Todo tiempo. Orando cuando a ti te plazca la gana. Orando cuando tengas tiempo libre. Orando cuando no estés enfermo. Orando cuando no sea un día lluvioso. Orando solo cuando tengas trabajo y tengas dinero. ¿Cómo dice el texto? En todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe que hay santos y santas que oran solamente cuando les conviene? Cuando están hasta aquí, de deudas, de problemas, de enfermedades, de situaciones, y aquí y allá, y pastor, ore por mí, y esto, y aquí y allá, y cuando todo mejora en su vida, ya no ora. Entonces, la razón número 4 por qué muchas veces las personas no están entendiendo las señales que el Señor está estableciendo es por falta de consagración al Señor, por falta de mantener esa comunicación, esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces, van a pasar más situaciones como las que están pasando. Recuerde, todo esto es solo algo pequeñito. Va a ir aumentando con el paso de los años hasta que se va a poner insoportable. Dios no quiera que este país decida mandarnos un recuerdo para este lado, ¿verdad? Nosotros, que el Señor lo reprenda. Pero, amados hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y permitir que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. Estamos viviendo en los tiempos en los cuales usted y yo tenemos que pasar más tiempo orando y clamando que viendo televisión. Vivimos en tiempos en los cuales tenemos que, si es posible, bajarle un poquito a las horas de trabajo para dedicar tiempo a orar y clamar y buscar la presencia de Dios. Y tal vez alguien dirá, bueno, sencillo, yo me voy para mi país y aquí que se quede Estados Unidos. Es que estas bombas no solo alcanzan este país, alcanzan al mundo entero, afecta al mundo entero, de tal manera que en el lugar donde usted se encuentre, hasta allá va a ser alcanzado por causa de la maldad que hay en esta tierra. Amén. Razón número 5. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, el verso 1 en adelante. Ya estoy casi por terminar. Por eso le dije, tenga lista su Biblia, porque quiero demostrarle con la palabra de Dios que el Señor no miente. El Señor nos está dejando señales tras señales, para que usted y yo nos demos cuenta que todo va de mal en peor. No es tiempo de estar pensando en vacaciones. No es tiempo de estar pensando en relajarme. No es tiempo de estar pensando, estoy tan cansado que ya no voy a orar. No. No es tiempo de estar pensando que ayune el pastor. Yo no voy a ayunar. Que él siga ayunando porque está muy gordo. Pero yo no quiero ayunar para nada. No. Es tiempo de buscar la presencia del Señor, amados hermanos. Mateo capítulo 25, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Que se levante temprano el pastor porque lo necesita. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 25, cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Dice,
el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿A cuántas vírgenes? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, 5 eran pilas despiertas, las otras eran atenidas. Verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es la razón número 5? ¿Por qué muchas veces la gente no puede ver o entender las señales que Dios ha dejado? Por confiados, por atenidos. Y me voy a bajar un poquito. ¿Sabe que hay personas en este tiempo que dicen: yo tengo tantos años de ser cristiano evangélico que seguramente el Señor no me va a dejar cuando venga por su iglesia? Hay personas que dicen: soy tan santo, tan puro, me consagro tanto a Dios, que no creo que el Señor me vaya a dejar, y comienzan a participar, a practicar en cosas que no le agradan al Señor. Hay otros que dicen: no, si yo ocupo una posición de liderazgo, soy pastor, y por ende el Señor me va a llevar. Pero note, esa autoconfianza puede conducir a alguien a que se quede. Esa autoconfianza, ese pensamiento de: si yo soy cristiano, si yo vengo los lunes a la oración, si yo vengo los viernes a la enseñanza, si yo vengo los domingos a los ayunos, si yo hago esto, seguramente el Señor me va a llevar. Pues déjeme decirle que el ser atenidos, el ser autoconfiado, nos puede empujar a quedarnos. Porque cuando una persona se atiene, está comprobado en la mayoría de los casos, deja de esforzarse. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 12. Nosotros los seres humanos somos a veces, nos autoconfiamos. A veces creemos que estamos tan bien, que por lo tanto el Señor nos va a llevar. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 12. Póngase en pie, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, el verso 12. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que... Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe que hay muchas personas, cristianos en este tiempo, que están viendo todo lo que está pasando en el mundo y están tan quietecitos? No quieren orar, no quieren estudiar la Biblia, no quieren venir a la iglesia, no quieren ayunar, no quieren saber tanto de Dios. Ahora lo que realmente es tener y mantener una comunión cercana y estrecha con el Señor, lo miran como fanatismo, lo miran como demasiado extremistas en esa iglesia, demasiado culto.
demasiada oración, demasiada vigilia, demasiado evangelismo, demasiado esto y lo otro, y no se dan cuenta que todo esto lo ha dejado el Señor para que todos estemos participando y estemos involucrados, porque de esta manera el Señor nos está preparando para poder irnos con Él, porque el Señor no se va a llevar a alguien que no esté preparado, amados hermanos. Si usted no está preparado, no se lo va a llevar el Señor. Si yo no estoy preparado, no me puedo ir con el Señor. Hay hermanos que se relajan tanto: ¿para qué ir a la iglesia? Mejor voy otro día, y ese otro día nunca se llega. Hay personas que dicen: no, yo tranquilo, no pasa nada, y a lo mejor en esa noche o en ese día les pasó un accidente, les dio una enfermedad, o se murieron sencillamente y no volvieron a ver la luz del día. Pero usted y yo, amados hermanos, debemos de entender cómo nuestro Dios está hablándonos de tantas maneras, habidas y por haber, para que nos preparemos, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La porción que acabamos de leer en Mateo 25 dice que estas vírgenes 5 eran atenidas. Sabían que les hacía falta aceite para sus lámparas, pero se durmieron tranquilamente. Por favor, amado hermana, si usted sabe, escúcheme lo que le voy a decir, y espero que tenga madurez en lo que le voy a mencionar. Si usted sabe perfectamente que su vida no está bien delante de la presencia de Dios, por favor, no se cruce de brazos, no se relaje, no se acomode. Venga a este altar y humíllese delante de la presencia del Señor y pídale perdón al Señor para que el Señor le pueda limpiar. Si usted, hermano, hermana, sabe que no está haciendo lo que le toca hacer en el Señor, pues ¿qué está esperando? Hoy es tiempo para acercarse al Señor y reconciliarnos con el Señor. No regrese a su casa de la misma manera. El altar está abierto. Usted quiere venir aquí adelante a hablar con el Señor. Venga, por favor, y hablemos con el Rey de Reyes. Hablemos con el Señor de los señores en esta hora. Repito, si usted sabe, y no me lo diga a mí, es entre Dios y usted, amados hermanos. Si usted sabe que hay algo en su vida que no está bien, si usted sabe que hay algo que usted está haciendo que no le agrada al Señor, venga aquí adelante al altar. Vamos a orar con usted. Vamos a orar juntos, como una sola familia, como un solo cuerpo. Vamos a orar en esta hora. Vamos a buscar la presencia de Dios, porque, amados hermanos, las señales están viniendo, están ocurriendo. Vez tras vez, nuestro Dios está hablando no solamente a la iglesia, está hablando a toda la humanidad. Está diciéndole: hijo mío, hija mía, ya es tiempo de que te entregues a mí. Hermanos, no es tiempo de estar relajándonos. No es tiempo de quedarnos quietecitos. No es tiempo de decir: otra predicación más del pastor. El pastor quizás está queriéndonos meter miedo. No, hermanos, no es ese el mensaje de esta mañana. El mensaje de Dios en esta mañana es que si tú, hermano, hermana, estás haciendo algo que no le agrada al Señor, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Si tú estás haciendo algo que tú sabes que no le agrada al Señor, si tú estás viendo todo lo que está pasando y aún así no quieres recapacitar, no quieres cambiar, no quieres enmendar tus errores, pues en esta hora, hermano,
Hablemos con el Señor. Hablemos con el Señor. Digámosle al Señor en esta hora: perdóname, papá. Perdóname, Señor. Con Jesús podemos volver a comenzar de nuevo, amados hermanos. Allí donde usted está, dígale al Señor: yo no me quiero